Bueno, es muy sencillo. Gracias a todos por haberse incorporado a este homenaje a nuestro hermano queridísimo Pedro Mena. Sé que hay gente como el embajador Ecarri, como la figura republicana que es Lincoln Díaz Balar, como Eduardo Fernández, como tantos otros de ustedes que son gente. Estoy viendo ahí a Lorenzo que no lo había saludado, que son gente muy ocupada y que nos han hecho este honor pues, de incorporarse a el homenaje a Pedro Mena. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, yo para ser muy breve tengo que decirles lo siguiente. En estos días estuve por algún motivo revisando las institutas. Ustedes saben todos que las institutas son esa recopilación de leyes que ordenó Justiniano y que concretó, que realizó un gran abogado triboniano. En las institutas se dice que los preceptos fundamentales del derecho son solo tres. Fíjense ustedes: honestidad, no hacerle daño a los demás y respeto al derecho de los demás. Bueno, esos tres preceptos de alguna manera identifican a nuestro hermano Pedro Mena. Pedro Mena fue un hombre que vivió en honestidad, vivió y murió en austeridad, fue un político decente. El Libertador decía que la mejor política es la honradez, y Pedro Mena vivió como un político decente y como un político decente murió. El otro precepto de las institutas es no hacerle daño a los demás. Bueno, Pedro no solo nunca le hizo daño a nadie, sino que Pedro fue un hombre dedicado al servicio público, dedicado a la solidaridad. Que no lo conociera, no importa que fueran adversarios suyos. En mi artículo de ayer en el Nuevo Herald, yo califico a Pedro, y en eso estoy seguro que atiné, como un campeón del amor al prójimo. Eso era Pedro Mena. Y el tercer precepto de las institutas habla del respeto de los demás. Bueno, Pedro era un respetuoso al derecho ajeno. Hay otro gran abogado muy ilustre, el mexicano Benito Juárez, que definió la paz con estas palabras: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, Pedro era un hombre respetuoso del derecho ajeno y por eso vivió en paz, promovió la paz y promovió la convivencia de todos nosotros aquí en Florida. Para comenzar este homenaje a Pedro Mena, vamos a darle la palabra a una maestra y una mujer muy valiosa, la esposa de Pedro Mena, nuestra querida amiga Rosa Mena. Adelante, Rosa. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí con el corazón arrugadito, el nudo en la garganta. Gracias por esa presentación tan bella, Alexi. Gracias a todos los que nos están acompañando en este justo homenaje a Pedro. Y bueno, pienso que muchos de ustedes lo conocen hasta mejor que yo. Vivimos 31 años de casados, con 3 hijos, y aparte, bueno, sus 2 hijos, Mayerlin y Pedro, sus 4 nietos. Nos unimos a este homenaje. Pedro fue un hombre de oro, digo yo, un hombre con un corazón maravilloso, honesto, sencillo. No le importaba no tener lujo, no le importaba no tener, bueno, quizás dinero, por decirlo así, de esa manera, pero respetaba, tenía un sentido de respeto hacia la amistad. Y bueno, yo de verdad que nos hace mucha falta. Ya lo extrañamos, y sobre todo este gordito aquí que era su gordo inseparable. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes, al embajador Ecarri, a Eduardo Fernández, mucho gusto. Bueno, a todos los de la comunidad aquí en Miami, a Lorenzo. Bueno, es que veo tantos y no quisiera que se me escapara ninguno, pero los abrazo con el corazón de parte de Pedro. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Lincoln Díaz Baral. Alexis decía que primero las gracias a ti por haberme invitado a este importante homenaje a Pedro Mena. Yo tuve el privilegio de conocerlo y de ser su amigo. Recuerdo que en mi última campaña electoral, 2008,
En ese momento, en el distrito que yo representaba en el Congreso de Estados Unidos, había una parte del sur del condado de Broward, en mi distrito, el área de Miramar, Pembroke Pines, el oeste del sur del condado de Broward. Y me dediqué el verano ese antes de las elecciones continuamente de caminar casa por casa, algo que no había hecho desde que me postulé para la legislatura estatal muchos años anteriormente. Y Pedro me pidió, él estaba en el centro electoral de la campaña siempre, ahí conmigo, y me pidió si podía caminar conmigo, ir casa por casa conmigo. Y varias veces cada semana, durante todo ese verano, él y yo fuimos y tocamos casa por casa en la casa de nuestros electores en el sur de Broward. Y él estaba absolutamente fascinado y enamorado de la democracia. Yo me acuerdo que él me decía, qué bella es la democracia en Estados Unidos. Que un congresista es recibido con tanto respeto, tanto cariño, cuando él y yo solos tocábamos casa por casa y éramos recibidos y muchas veces nos invitaban a pasar a conversar nuestros convecinos. Y Pedro Mena, como ustedes saben, era un gran líder político, un enamorado de la democracia, profundamente, en todo sentido, demócrata. Pero además tenía una cualidad que noté yendo casa por casa cuando él manifestaba esa ilusión, esa alegría por la democracia, por conocer a nuestros convecinos. Y manifestaba esa alegría de una forma en que yo pensé, este gran líder político tiene además, este patriota tiene además una cualidad supremamente bella, adicional, que es como si fuera un niño en esa ilusión, cariño, devoción, admiración por la democracia, por el prójimo. Y recientemente, en estos días, conversé con mi amigo Alexis y estaba pensando sobre esta breve oportunidad de enfatizar en lo que puedo mi admiración por Pedro. Recordé el Evangelio, cuando los niños querían acercarse a nuestro Señor Jesucristo y el entorno de nuestro Señor Jesucristo los mantenía fuera, los mantenía lejos de Jesús. Y Jesús dijo, dejen que vengan los niños, que se me acerquen. Los que son como ellos, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Sé que Pedro está en el reino de los cielos. Es como él, como Pedro Mena, el reino de los cielos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí va a estar él intercediendo, abogando por las nobles causas, intercediendo por su familia, intercediendo por sus amigos, por su querida Venezuela y su querido Estados Unidos. Y yo le doy gracias a Dios por haber podido conocer a Pedro Mena y haber podido ser su amigo. Igual que le doy las gracias a nuestro mutuo amigo Alexis por la invitación de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador Gustavo Tarre. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Alexis, por esta invitación. Quiero expresarle a Rosa, a los hijos de Pedro, a los nietos, el sentimiento no solo mío, sino muchísima gente que conozco y que no está aquí presente. El sentimiento de condolencia, el sentimiento de acompañarla en este momento tan difícil, y que creo que lo que vamos a hacer hoy es fundamentalmente compartir la tristeza. Yo conocí a Pedro hace muchos años. Tenía incluso pensado esa cosa que uno hace cuando estaba preparando una intervención, pensando qué ahí voy a decir. Yo pensaba decir que yo conocí a Pedro desde hace más tiempo que la edad de muchos de los que iban a estar presentes en esta reunión. Ahí me equivoqué. Creo que hay muchos que
anteceden en la época en que yo conocí a Pedro, que no se cuenta en años, sino en décadas. Pero décadas que me permitieron conocerlo muy bien. Y creo que cada uno de nosotros, aunque esto no esté planificado ni haya sido solicitado por los organizadores, va a hablar de algún rasgo específico, quizás varios rasgos, que permiten caracterizar a Pedro, que permiten enfocar el recuerdo. Y yo el rasgo que quisiera recordar es la cordialidad. Es decir, Pedro siempre fue un hombre cordial. En cualquier circunstancia, cuando estábamos en debates difíciles en la Cámara de Diputados, luego en actividad política, en actividad electoral, que recordaba el congresista Díaz Baral, muchas veces recorrimos calles de Caracas en actividad política. Luego en el exilio en Miami, bueno, fueron infinitas las posibilidades que tuve yo de apreciar a Pedro y siempre estaba presente ese rasgo, perdón, tan característico que era su cordialidad. Y una cosa que uno no puede olvidar cuando habla de cordialidad es la etimología de la palabra. La palabra cordialidad viene de cors en latín, que significa corazón. Y el corazón de Pedro era algo grande. Y es lo que me permite a mí enfatizar ese recuerdo. No voy a hacer gala de la erudición de Alexis, citando a Justiniano ni a las institutas. Prefiero remitirme a una canción que también me vino a la memoria desde el mismo momento en que me enteré de que Pedro había fallecido, que es aquella canción que decía: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Bueno, lo estamos viendo. Es decir, ¿qué falta aquí? Aquí falta Pedro Mena. Es decir, es lo único que necesitamos, tener a Pedro de cuerpo presente. Está en los corazones de todos nosotros, pero queda ese espacio vacío. Y como dice la canción, no sé si termina, pues no tengo el recuerdo exacto de la canción, pero sí sé que luego dice que queda un tizón encendido. Y ahí está. El tizón encendido de Pedro Mena va a estar allí y nos va a acompañar a todos nosotros hasta que podamos reencontrarnos con él en un día futuro que todos sabemos que va a llegar, que espero que no sea pronto para ninguno de nosotros. Pero bueno, quería expresar esto porque sentí siempre por Pedro un gran cariño. Cada vez que iba a Miami nos veíamos, siempre conversábamos, siempre con un interés tan marcado en el futuro de Venezuela, en el futuro de nuestra democracia, en el futuro de nuestro pueblo. Y bueno, cada vez que llegue a Miami voy a sentir ese vacío que dice la canción. Muchas gracias. Gracias, Amador. Tiene la palabra Eduardo Fernández. Bueno, mi recuerdo más reciente es que la última vez que estuve en Miami, yo no soy muy frecuente visitador de Miami, pero la última vez pasé un rato gratísimo en la casa de Pedro y de Rosa. Me invitó Pedro a su casa y tuve ocasión de conversar con gente muy querida. Entre otros estaba Alexis Ortiz, estaba Francisco Fernández Galán, estaba Isilio Arriaga, estaba Abel Ibarra, bueno, una cantidad de amigos. Estaba también Edward, el hijo de Pedro, que nos entretuvo con unas canciones formidables, muy bien cantadas. Ahí recordamos también los trabajos que juntos hicimos por la democracia venezolana. Pedro fue un hombre bueno, lo que se llama un hombre bueno, un hombre cordial, como lo acaba de recordar muy bien Gustavo Tarre y muy elocuentemente. Un hombre bien construido por dentro, un buen ciudadano, un buen padre de familia. Una de las cosas más grandes que pude observar de Pedro fue su amistad, su relación paterno-filial con Edwin. Con cuánto cariño, con cuánto afecto se relacionaba Pedro con su hijo Edwin. Y quiero también decirles
que el mejor homenaje que podemos rendirle a la memoria de Pedro Mena es trabajar cada día más intensamente por Venezuela, por la democracia venezolana, porque Venezuela sea una referencia de democracia política, de crecimiento económico, de justicia social, de respeto a los derechos humanos. Esas banderas por las cuales Pedro luchó con tanta devoción y con tanta dedicación. No se nos va a olvidar nunca el recuerdo de Pedro Mena y de su trabajo. Yo no puedo olvidar nunca lo constante y lo consecuente de su amistad para conmigo, cosa que agradezco infinitamente. Para mí fue un privilegio ser amigo de Pedro Mena y tener la confianza de Pedro Mena. Y bueno, mi cariño para Rosa, para su hijo Edward, para su hija Estefaní y para su hijo Edwin. Para todos, mucho afecto y mucho cariño. Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador Antonio Carri. Bueno, muy buenas noches aquí. Buenas tardes para ustedes. Un abrazo a Rosa y a todos los muchachos de Pedro. Y a todos los amigos que tenía tantos años que no veía muchos de ustedes. Bueno, decía Churchill, y yo creo que después lo matizaba Billy Brandt, el que cuando a los 20 años no era de izquierda, no tenía corazón, y el que después de los 40 seguía siendo de izquierda, no tenía cerebro. Yo creo que a Pedro y a mí nos pasó algo similar. Cuando muchachos fuimos de la dirección de la juventud del MEC y fuimos juntos, hace más de 50 años de eso ya, ¿no? Para que nos calculemos más o menos la edad de todos, que fuimos a una, imagínense ustedes cómo sería de izquierda el evento al que asistimos, que era cuando cumplía Salvador Allende un año en el poder, cuando se celebraba el primer aniversario de la Unidad Popular Chilena, y se celebró un festival latino norteamericano de solidaridad con Vietnam, Laos y Camboya. Y allí estábamos nosotros en esa época preferida, cuando creímos en la estafa, la supuesta utopía del comunismo, que resulta la estafa más grande de la humanidad y que nos dimos cuenta a tiempo. Pero nos dimos cuenta allá mismo. Y les quiero narrar esta anécdota porque tiene mucho que ver con nuestra rápida evolución hacia posiciones democráticas y altas. Allí nos encontramos con la delegación cubana y tuvimos el enfrentamiento más serio que hubo en ese encuentro, precisamente porque cuando pedimos abrir con ellos un debate sobre la necesidad del pluralismo en América Latina, se negaron ellos a conversar con nosotros y incluso nos insultaban. Supuestamente era un insulto llamarnos reformistas, que ellos no se iban a sentar a conversar con los social traidores venezolanos y que ellos estarían siempre era con la lucha armada, la lucha guerrillera, que estaban ya desfasados porque hasta el Partido Comunista había abandonado la lucha armada en Venezuela, derrotados política y militarmente en buena hora por Rómulo Betancourt y Acción Democrática y los demás partidos de la democracia venezolana y COPEI fundamentalmente. Y eso, bueno, por supuesto, Pardo lo recuerda vivamente porque él participó en esa lucha para la derrota del comunismo en Venezuela y que hoy está más vigente que nunca. Luego Pedro, por supuesto, participó conmigo ahí. Una de las pocas veces que yo creo haber visto a Pedro disgustado, seriamente bravo, pues, disgustado con ese enfrentamiento con los cubanos. Creo que es la primera vez, porque el resto es el Pedro Mena que todos lo han definido aquí, el hombre bueno, el hombre cordial, simpático, agradable, con un humor muy fino, increíble, permanente. Y en definitiva lo que puedo decir de Pedro es lo que todos ustedes saben. Lo que hubiese dicho Manuel Alfredo Rodríguez, Andrés Eloy Blanco. Pedro, igual que decía Manuel Alfredo de Andrés Eloy, era una belleza de varón. Un gran abrazo a todos ustedes.
Me sumo con todo cariño al homenaje a nuestro compañero, a nuestro amigo Pedro Mena, una persona a la que a lo largo de muchos años fuimos crecientemente queriendo y admirando, y agradeciéndole su aporte siempre generoso, siempre venezolano, siempre abierto. Un abrazo a todos y con gusto me sumo a este homenaje. Muchas gracias. Tiene la palabra Francisco Fernández Galán. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos por acompañarnos en este homenaje sencillo, pero muy sentido a nuestro querido y apreciado amigo Pedro Mena. Yo realmente quizás sea el último en haberlo conocido, o uno de los últimos en haberlo conocido, porque lo conocí apenas aquí en Miami, aunque luchábamos juntos allá en Copey. Pero primero agradecerle a él que me hizo gobernador, diputado, senador, yo no sé cuántas cosas. Cada vez que me presentaba en algún acto de esos de la Mesa de la Unidad, me daba un cargo de los más rimbombantes. Pero bueno, yo no tenía tiempo de aclarar que ni era senador, ni gobernador, ni diputado, ni nada de eso, que venía de Valera, allá del pueblito del estado Trujillo. De todas maneras, Pedro nos abrió todas las puertas aquí en Miami de la oposición. Fue el factor fundamental de la unidad cuando valía la pena estar en ese grupo que era maravilloso, donde estaba Alexis y él. No, es imposible olvidarnos del esfuerzo sobrehumano que se hizo para ir a votar a Nueva Orleans y cómo casi 16,000 personas se trasladaron algunos 14 horas en cualquier vehículo a ir a votar allá a Nueva Orleans, la gran fiesta de la democracia venezolana, y la gran tristeza cuando ya terminando el día nos enteramos de que una vez más nos habían hecho fraude y que no había servido para nada ese gran esfuerzo. Y también me acordaba, y no puedo olvidar, la vez que cenamos en la casa con María Isabel, Eduardo, Rosa, etcétera, y mi esposa, y Alexis, y Abel, que pasamos una noche espectacular porque en ese momento ya todos estábamos un poco en desacuerdo con la posición que tenía Eduardo a nivel político, pero le seguíamos teniendo un gran cariño que no podemos dejar de tenerle por lo gran amigo que fue y lo maravilloso que fue como político. Y entonces todos tomamos la decisión, sin haberlo conversado, de que no íbamos a hablar de política, pero íbamos a hablar de las innumerables anécdotas que habíamos vivido juntos a lo largo de las campañas, y pasamos una noche realmente deliciosa, una noche divina, recordando tantas anécdotas y tantas cosas que habíamos vivido juntos en convenciones, en campaña. Me acuerdo también de las canciones cantadas por Edgar Mena. En fin, fue una noche deliciosa. Recuerdo que María Isabel, que no se prodiga mucho en reírse, se estuvo riendo toda la noche. O sea que imagínense ustedes cómo estaría de agradable esa reunión. Esa fue quizás una cosa que tenemos que agradecerle siempre a Rosa y a Pedro, y en definitiva no lo olvidaremos. Yo creo que el trabajo que él hizo aquí en Miami por la diáspora, por la oposición, es inolvidable. Yo creo que pocos como él hicieron ese trabajo tan extraordinario que quedará siempre en la historia de las luchas de los venezolanos por recuperar la democracia en Venezuela. Gracias a Pedro y gracias a Rosa, y estaremos siempre cumpliendo con ese deber que él nos dejó marcado. Gracias. Tiene la palabra Jaime Flores. Sí, gracias, muchas gracias Pedro, muchas gracias Alexis, muchas gracias a todos por permitirme participar. Es un verdadero homenaje para mí, me siento muy complacido de estar con ustedes esta tarde rindiendo homenaje a Pedro Mena, un amigo excepcional. Y yo quisiera compartir con ustedes algo que puse en mis redes sociales hace unos días y que vino del corazón, así como vienen las cosas valiosas. Escribí: no puedo menos que sumarme al dolor que embarga a nuestra comunidad hermana venezolana tras el absurdo fallecimiento de uno de sus miembros más insignes y representativos. Pedro Mena fue, para mí, mucho más que un buen amigo, un gran maestro.
Con él aprendí que el rumbo es uno y es ese, aunque distintos puedan ser los caminos. Me enseñó que en el arte de enderezar destinos, conciliar y disentir son verbos que se conjugan de manera simultánea y que no sirve de mucho ganar una causa si al final no se benefician los mayores. Cuando en noviembre el sentido común se sobreponga al odio y la desinformación, y cuando Venezuela vuelva a ser recta, democrática, libre y próspera, y ojalá eso suceda antes, desde aquí saludaremos a Pedro, que en el cielo ya tendrá organizada la celebración. En eso resumo la experiencia maravillosa que fue trabajar junto a Pedro Mena en algunas causas importantes, tanto para él como para nosotros. El privilegio que fue para mí conocer a una persona de un corazón enorme, de unas capacidades intelectuales fuera de serie, pero sobre todo de unas intenciones claras, limpias y maravillosas. Dios tiene en su reino, sin lugar a dudas, a un hombre de las calidades de Pedro Mena. Esta era mi contribución, era la contribución que quería hacer. Le agradezco a Alexis haberme permitido presentar estas cortas palabras en un evento de estas características. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Luis Corona. Mita. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Bienvenidos Venezolanos por este homenaje preparado a Pedro Mena. La verdad que nunca me imaginé que yo podía estar presente en un homenaje para despedir a Pedro de estas tierras y de esta lucha. Jamás lo pensé. Pero bueno, así son las cosas de Dios, así son las cosas del Señor. A Pedro, yo creo que lo mejor que lo puede identificar es como un servidor público. Un hombre que estuvo al servicio de la comunidad. Yo creo que esas son palabras que lo dicen todo. En su parte ya personal, su bonomía, su grandeza en el tratamiento con las personas, lo hacen definitivamente inolvidable. Hemos enviado desde Beramérica, a la organización que presido, unos sentimientos de condolencia a Rosa, a sus familiares y a todas las personas amigas como las que hoy nos hemos reunido acá. Compartí con Pedro, desafortunadamente o afortunadamente, las últimas horas, los últimos días de su estadía en el hospital. La primera vez que salió, se comunicó conmigo, después volvió a entrar y me dijo, lamentablemente estoy en esta situación. Luego hicimos algunos contactos, por supuesto, todo vía chat, todo vía hablado. Y la última vez, 3 o 4 días antes de su fallecimiento, le preguntaba yo, Pedro, ¿y cuándo terminas de salir? Y me dice, hermano, no sé, tengo neumonía. Ahí la cosa se puso un poco más difícil y en nuestras esperanzas se hacían más débiles de que Pedro pudiera salir de esto. Hasta que tristemente recibimos la noticia de la muerte de él. La verdad que gracias de verdad a los organizadores, a nuestro apreciable amigo Pedro, al Pachi, a Alexis, por esta iniciativa de participar en este homenaje a Pedro en su despedida, que como decía al principio, nunca pensé en que yo pudiese participar en ello. Debo despedirme porque continuamos en esta lucha en la cual Pedro participó con todas sus fuerzas para derrotar al régimen criminal que subyuga a nuestro pueblo. Estamos empeñados en dar una respuesta a la no participación al fraude, pero como lo hubiese hecho Pedro también, no podemos decir solamente no participar, sino todos unidos en ver qué podemos hacer dentro de esta no participación para conquistar definitivamente la democracia para nuestro país.
Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Pedro hoy es empeñarnos en la conquista de una verdadera democracia y jamás poder participar acompañando a un régimen criminal como el que hoy nos subyuga. Ese es nuestro mensaje y de nuevo felicitaciones y un saludo a todos los participantes en este homenaje. Gracias. Ahora, Maggi Mena. Buenas noches a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí presente en este homenaje para mi papi. Yo realmente quiero compartir un par de consejos que me dio cuando era bastante joven. Y uno de ellos fue: hija, quiere a la gente por lo que es y no por lo que tiene. Y el segundo consejo fue: si tienes un problema y tienes solución, no te preocupes. Y si tienes un problema y no tienes solución, tampoco te preocupes, ocúpate. Esto lo he utilizado para, a lo largo de mis años, salir adelante. Y creo que a muchos nos ha servido el hecho de que a él siempre ha sido una persona que no se doblegaba ante las dificultades, pero que además era un ser con mucha humildad y se entregaba a la gente de corazón. Todo lo que mi padre podía dar, lo hacía de manera desinteresada. Y bueno, la verdad es que a pesar de haber tenido 20 años sin vernos, gracias al régimen y a nuestra situación económica, pues para mí siempre fue mi mejor amigo y siempre fue mi compañero, aún estando tan separados. La separación solamente fue física, pero de corazón siempre estuvimos unidos. No tengo mucho que decir porque ya ustedes todos lo han dicho, pero sí quería de verdad agradecer que estén y que hayan estado siempre a su lado, porque así como él cultivó amigos desde su infancia, su juventud, nosotros también aprendimos eso de él. Y amigos como ustedes, vale la pena tenerlos. Muchísimas gracias por todo. Luis Ramos, el magistrado Luis Ramos. Es usted mismo, tiene la palabra. Gracias. Primero, reconocerles a todos los que tuvieron esta iniciativa, que a su vez es el reconocimiento a un hombre que consagró su vida por el país en muchos de los campos. Yo conocí a Pedro Mena teniendo unas diferencias, y esa diferencia nos llevó a reunirnos y de ahí salió una gran unidad. Y además de ello, la gratitud de una gran amistad. Siempre me llamaba, me consultaba, o yo le llamaba y le consultaba, y coincidíamos en principios y valores para hacer las cosas. De ahí nació la gran amistad de Pedro Mena. Mi admiración por él, que lo conocí fue aquí en Miami, pero con una larga trayectoria de lucha. Da la casualidad que en mi juventud yo trabajé con el doctor Leandro Mora cuando Pedro Mena era diputado por el estado de Barinas y el doctor Leandro Mora también por el estado de Barinas. Y eso nos acercó mucho, porque él, a pesar de ser un adversario político del doctor Leandro Mora, formaba parte de la comisión que presidía el doctor Leandro Mora en el Congreso y luchaba unido. Tomaba los ejemplos del hombre que era su adversario político, pero los tomaba porque era para bien. Y ese es el ejemplo
de cuando un hombre está al servicio de un país donde aparta lo político, lo partidista, para unirse en una sola causa, el país. Y allí coincidieron. Y de ahí nació nuestra amistad por respeto, de que coincidimos, de que el país no necesita a todos sus hijos. El país no necesita a aquel hijo que para lo primordial de él es lo político y no el país. El país necesita es de todos sus hijos, donde lo primordial es el país. Y esa era la actitud de Pedro Mena. Por encima de él estaba el país. Por encima de diferencias políticas estaba el país. Quienes les conocimos, lo tratamos y compartimos con él. Y hoy, viendo a su hija y su familia que pueda estar recibiendo este homenaje, no es más que el reconocimiento a la memoria de un hombre cuyas diferencias y desigualdades las convertía en un tributo para la unidad, para la lucha, para el descanso, de saber que podemos ser libres en este momento y en circunstancias, y vamos a ser libres en la medida que todos depongamos actitudes personales ejemplarizantes como la de Pedro Mena, y que esas actitudes, al ser depuestas y ejemplarizantes en la unidad de una lucha, de un país, todos remando hacia un puerto seguro, tengan la seguridad que muy pronto el mejor homenaje que le podamos brindar a Pedro Mena es seguir su ejemplo y llegar en libertad a Venezuela. Que muy pronto lo vamos a ver cristalizado en la medida que nos unamos, que depongamos actitudes, que correspondamos en la lucha, en su pensamiento y en su obra. Buenas tardes. Muchas gracias. Tiene la palabra Eduardo Báez. Muy buenas tardes para los participantes que están en América. Buenas noches para los de Europa. Soy el general Eduardo Báez Torrealba. Gracias a Alexis, gracias a Pedro por esta invitación a este homenaje. Tuve el honor realmente de trabajar con Pedro. Sentado un día sobre una mesa, me dice: general, hay que hacer una movilización de la población de votantes desde la Florida, Carolina, hacia New Orleans. Y fue como una orden de Pedro por esa sensibilidad que él tuvo para dirigirse a nosotros los militares, a quien le cumplimos toda la planificación como fue debido. En el fallecimiento de nuestro gran amigo conmovió a toda mi familia y a mi persona. Y decidimos un día en reunión hacer unas cortas palabras para expresar nuestro dolor ante tan sentida partida de un compañero amigo de lucha democrática como fue Pedro Mena. Y quiero expresarla de la siguiente manera. El día 15 de agosto pasó a la historia como una de las más dolorosas pérdidas para la política democrática de nuestra patria. Luchando como luchador recio que era contra el virus criminal, fue llevado por las manos de Dios de este mundo terrenal nuestro gran amigo y líder en toda su extensión profesional
de aquilatado comportamiento de la democracia venezolana. Solo un año fue suficiente para conocer su capacidad de trabajo, su lado humano, su compromiso con la democracia nuestra y del mundo. Los años transcurrieron para que el destino permitiera conocernos. Y recuerdo un día, entre tantos cuentos e historias vividas a temprana edad, surge una fecha, cuando su nombre retumbó en la Unión, caserío oculto en la profundidad del llano venezolano, donde el joven Pedro Mena, trasladado en bongos y curiaras, llegaba para censar y remover el espíritu democrático, representando el color verde turquesa del Partido Social Cristiano Copey. Pedro jamás se cansó ni se fatigó en la lucha por la libertad de nuestro país. Un verdadero visionario. Siempre sus ideas y pensamientos trascendieron en el horizonte hasta donde los continentes se maquillaban con el cielo azul. En verdad se veía de manera incansable la constancia que lo impulsaba a buscar lo que él anhelaba. Esa noche de su muerte brilló en el firmamento del cielo de los justos por su llegada, acompañada no solo de sus seres queridos, ya sublimados, sino por todos aquellos amigos que dejaron estelas brillantes de grandes logros sobre la tierra. Con lágrimas goteando lo despedimos, quedando grabado tantas virtudes que quedarán en la mente y el corazón de quienes lo conocimos. Podemos llorar. Cerramos los ojos para sentir el vacío de su ausencia. Y le doy gracias a Dios por haber nacido en el mismo siglo y haber compartido experiencias, trabajos que fortaleció mi seguridad y conocimiento en el campo de la etiquetada política venezolana. Recuerdo sus convocatorias, sus reuniones, su lado humano para con sus semejantes, su gran lucha por la democracia y la libertad de nuestra amada patria, que no llegó a ver, pero desde lo más alto y con el permiso de Dios nos iluminará con la sabiduría, el amor y valor para continuar en esa lucha de libertad. Son tantas las cosas buenas que dejó Pedro, que pasan los días y no dejamos de recordarlo, porque afloran sus historias, sus cuentos, sus enseñanzas, que es imposible dejar de recordarlo. Nunca dejaré de reconocer la inmensa labor de Pedro. Y por eso mi familia y yo le enviamos un mensaje de cariño, de amor, solidaridad y de fe cristiana a la señora esposa Rosa, a sus hijos Edward, Pedro, Stephanie, Mayerly, Edwin y a sus nietos. Vamos a sentir su ausencia cuando logremos darle la nueva libertad a Venezuela, pero estará en nuestros corazones, pensamientos y en los momentos del sabor dulce de la libertad. Que Dios lo tenga en su gloria. Gracias. Tiene la palabra Edgar Simón Rodríguez. Adelante. Ahora sí me escucha, ¿verdad? No había prendido el micrófono. Lo primero que todo, un saludo a todos los que están escuchando, especialmente a la familia del señor Pedro Mena. Y en este caso voy a contradecirlo al señor Fernández, porque yo creo que yo sí fui el último que conoció al señor Pedro Mena. Tuve la oportunidad de hablar con él unas 3 semanas
antes de que cayera enfermo vía telefónica, ya que un jurista amigo venezolano me refirió para que conversara conmigo. Y algo que me impresionó del señor Pedro fue su humildad, que yo pudiendo ser hijo de él, sin tener ni un 5% de la experiencia profesional, de vida, de política que tuvo el señor Pedro Mena, él tuviese el gesto de acercarse a mí para preguntarme su opinión sobre, bueno, fórmulas que estábamos discutiendo para la solución de la liberación de Venezuela. E incluso, siendo el periodista, yo solo soy abogado, también me pedía su opinión sobre el contenido de los artículos que últimamente estaba redactando. Y eso me causó una impresión profunda. Y yo lo tomo como una lección personal para mí. O sea, yo siento que en este caso, obviamente quien aprendió de él fui yo y no viceversa. No al contrario. Y que yo necesitaba tener esa lección de vida desde el punto de vista espiritual, de saber tener el gesto de humildad, de que siempre podemos aprender de todos los seres humanos, aunque no estén en nuestro nivel académico o profesional. Yo quiero leer una frase que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, pero en hombres como Pedro es como la palabra de Dios, ¿no? Siempre es nueva y siempre está viva. Y ya que Pedro fue un luchador, creo que toca directamente a su semblante. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y Pedro Mena era un hombre imprescindible. Y yo creo que su legado va a perdurar. O sea, no solo en esta etapa tan importante de la transición, el cambio, la liberación de Venezuela, sino a la nueva Venezuela. Y como les digo, yo creo que, por supuesto, ustedes lo conocieron de hace muchos años, pero cuando los seres humanos, los hombres son auténticos y son sinceros y los valores que profesan no solo son de palabras, sino de ejemplos, llegan a marcar en muy poco tiempo a otras personas, y este fue mi caso. En solo 3 semanas de conversaciones por teléfono, él dejó una imprenta muy, muy positiva en mí, y por eso me sentí en el deber de participar de este homenaje, además de que me inspiró desde un primer momento en que yo supe que él estaba enfermo, a mantenerme en oración para que él se recuperara. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, hay varias personas que me están preguntando, me están escribiendo, algunos directos, están todos anotados, pero bueno, vamos tratando de llevar el orden en el que los anoté. Ok, recuerdo igual el tratar de dar un mensaje corto para que todos tengamos la oportunidad de participar. Seguimos con Antonio Ecarri Rodríguez. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y es un honor pues estar presente en este homenaje a Pedro Mena. En mi caso, como hijo de don Antonio Ecarri Bolívar, salí de Venezuela aproximadamente hace 5 años, de manera forzosa, y cuando toqué tierra norteamericana, lo primero que hizo mi padre fue busca a Pedro Mena. Ese es mi panadería. Pues, haciéndole caso a mi padre,
pues tuve la oportunidad de compartir con él y se convirtió prácticamente en mi mentor, ¿no? Y al no tener a mi padre cerca de mí, pues se convirtió también en un segundo padre. De verdad que uno no tiene palabras para describir quién era Pedro Mena. Un hombre excelente a carta cabal. Un hombre que ante todas las circunstancias o todas las vicisitudes que se pudieron haber presentado a nivel político, era un hombre correcto y siempre con una serenidad impresionante. Muy agradecido, de verdad, de toda su enseñanza y de todo su aprendizaje. Como uno dirá, bueno, un muchacho que va escuchando a su maestro, coordinando cómo se trabaja para poder tener un país en libertad. Con mucho silencio y con la oreja muy bien atinada para poder escuchar sus enseñanzas. Pero quería comentar algo que nos sucedió y que hoy en día todavía se me paran los pelos, porque después de esos 4 o 5 años en los Estados Unidos, pues tuve que volver a hacer otra emigración y llegar aquí a España. Y en una gira que comencé a hacer por la Costa del Sol, por Andalucía, recibí un mensaje de una asociación de venezolanos. Y esa persona me comenta que esa asociación de venezolanos pues quería renunciar y quería entregar la asociación de venezolanos para, por razones económicas, por razones de trabajo, por falta de tiempo. Y le dije a esa persona, llévame a conversar con ellos. Y cuando me senté a conversar con esas personas, había una señora que se me hacía muy familiar su cara. Y le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Y ella me dice, mi nombre es Mayerlin Mena. Yo sé que me está escuchando Mayerlin y uno dice, ¿por qué las cosas son así, no? ¿Por qué tantos kilómetros de distancia y la vida te vuelve a llevar con la misma persona o con un familiar de ella? Y le dije a Mayerlin en esa oportunidad, le dije, no abandones tu lucha por la democracia. Tu papá es un excelente hombre y nunca dejó de luchar por la democracia. Tienes la gran oportunidad en las manos de seguir con su legado. Ojo, y Pedro estaba vivo, seguía vivo. Estoy hablando de hace un mes y medio atrás. Y hoy Mayerlin Mena continúa al frente de la Asociación de Venezolanos y han reestructurado la asociación y va con mayor fuerza. Y, por supuesto, va con ese espíritu de Pedro Mena. Gracias, Mayerlin. Y gracias a todos por la invitación. Gracias. Es John Gómez. Buenas tardes a todos. Primero que nada, pues quiero expresarle mi mayor sentimiento de solidaridad a la familia de Pedro Mena. Recordar que Alexis Ortiz y Abel Ibarra pues me pidieron que colaborara como buen venezolano y buenos amigos en la MUD hace muchos años, en lo que Alexis ha definido como el momento cumbre de la diáspora venezolana. En ese momento todos estábamos unidos, éramos muy diferentes, teníamos muchos puntos de vista distintos, pero sin embargo, Pedro Mena logró aglutinar eso, al punto de que yo no lo llamaba Pedro, yo lo llamaba líder. Porque esas personas que han tenido un impacto en mi vida, acostumbro nombrarlas como debe ser. Y Pedro fue un líder, y no solo un líder extraordinario. En mí particularmente me dejó una huella muy grande, porque Pedro era sinónimo de concordia, sinónimo de
entendimiento y sinónimo de trabajo y progreso. Por último, nos encontramos a finales del año pasado en el bautizo de mi nieto en la iglesia Guadalupe. Y yo le decía que tenía un grave temor porque el comunismo se estaba metiendo por todas partes. Y me dijo, John, lo único que puede parar el comunismo es la fe y la religión. Por eso somos católicos, por eso podemos ser a cualquier religión, pero tenemos que seguir pensando en Dios y a llevar a Dios como un norte. Esa faceta de Pedro también era algo que a mí me gustaba. Excelente padre de familia, un hombre de fe y además un ser humano extraordinario. La verdad es que tuve muy pocas oportunidades y muy poco tiempo, pero dejó en mí una huella muy trascendental y muy grande. Pedro, donde quiera que estés, bendícenos y ayúdanos en todo lo que afrontemos en esta nueva etapa espiritual que llevas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Edgar Amado. Buenas tardes. Sentido pésame para Rosa, para su hija Stephanie, para su hijo Edward y Edwin. Para mí, Pedro Mena fue un gran amigo quien me encauzó acá en Miami en la lucha por la libertad y la democracia, y la verdad que siento mucho su partida, pero el gran legado que nos dejó es continuar trabajando como en equipo para tener una Venezuela libre y democrática. Y en lo personal también siento que se me fue un gran amigo, porque siempre estuvimos ahí celebrando todos los triunfos, como bien lo sabe Rosa. Así que siento que se nos fue un gran amigo, pero sé que desde el cielo va a estar cuidándonos, bendiciéndonos, y va a hacer todo lo posible para que Venezuela pronto sea libre. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo está? Es Edgar, papá. Quiero darle un fuerte abrazo a Rosa, a los hijos, los queremos mucho, los sentimos familia. Voy a hablar es como papá, porque lo que más me une al amor hacia Pedro es el amor que él le brindó a mi hijo. Siempre le dio un puesto, le dio la importancia, celebró sus triunfos desde que estaba en high school, después al salir de la universidad, y de verdad que yo lo siento como un hermano. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a ustedes también, Rosa, y a todos tus muchachos, y también a sus hijos en España. Y quiero decirle, desde que nos enteramos de su enfermedad, fue una angustia para nosotros, y permanentemente hacíamos rosarios los tres en familia. Somos una familia pequeña, muy unida, pero con mucho amor. Y de verdad que estoy seguro que desde el cielo Él va a apoyar a su familia, así como lo hizo aquí en la tierra, pero también a sus amigos y a mi hijo Edgar Jerónimo. Los queremos mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra Ionatas. ¿Se me está escuchando? Sí, ahora sí. Bueno, ok, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que están presentes, algunos muy amigos míos, otros no los conocí, pero siendo amigos de Pedro, son ya amigos míos. Quiero testimoniar esta tarde, en este homenaje que se le está haciendo a Pedro, algo extraordinario que los amigos de allá de Miami han logrado hacer esta tarde, reunirnos a todos para decir algo bonito, algo que se merecía Pedro. Y si Pedro está en el cielo viéndonos, debe estar feliz, con esa cara bonachona, su sonrisa amable, amigable siempre. Yo de Pedro puedo decir tres cosas: que fue un gran amigo, fue un extraordinario compadre. Yo
yo lo tuve a mi lado cuando fui alcalde de Baruta y fue el secretario municipal de la Cámara durante 5 años y me acompañó con una lealtad extraordinaria. Y de allí nos surgió una amistad que, bueno, perduró hasta casi 2 días antes que muriese, porque he estado en contacto permanentemente con él a través de Rosa, a través de sus hijos. Y realmente siento que, bueno, ya cuando yo vuelvo a Miami, Miami no es la misma sin Pedro, porque solíamos las Navidades visitarlo, comer las hallacas de Rosa, verlo a él disfrazado de San Nicolás y ver la sonrisa de Edwin, la emoción de Edwin cuando veía a su papá salir disfrazado de San Nicolás. Bueno, recordar a Edward cuando nos cantaba en su casa, aquellas veladas maravillosas con las hallacas de Rosa. Bueno, ¿qué cosas podría yo decir de Pedro? Cada vez que yo hablaba con él y chateaba permanentemente y le hacía ver mi desánimo por la situación de Venezuela, él lo que hacía era animarme. Me decía, comadre, fe, comadre, vamos a salir de esto, vamos a estar en democracia. Y bueno, a veces el desánimo le entra a uno por lo que estamos viviendo más de 20 años en esa dictadura, pero él siempre tenía una palabra de aliento y de fe para todos. Yo a Pedro lo quiero recordar como el gran amigo, el amigo de todos, y me imagino que si en el cielo hay vida no terrenal, por supuesto, una vida celestial como la que él merece, él debe estar ya haciendo amigos, porque esa era la misión de él, hacer amigos, hacer que uno se conociera con el otro y uno pudiera hacerle un favor al otro. Pedro nos entrelazaba a todos porque siempre quería que uno hiciera un bien al otro. Pedro fue un hombre extraordinario. Y ahora, desde aquí, sé que está allí presente mi comadre Rosa, mandarle un besote grande, a mi ahijada Stephanie, que también está presente en este Zoom, a Edward, mi querido Edward, a Mai, su hija, que está aquí en Venezuela, que tenía 20 años, que no veía a su papá. Bueno, a Edwin, mi gordo precioso, el ángel de la Casa Mena, como todos lo llamábamos. Y bueno, se me hará muy difícil el día que vuelva a Miami, saber que no puedo llamar a Pedro. Por supuesto, visitaré a Rosa, a sus hijos, porque allí estará presente siempre el alma de Pedro. Gracias a todos por haberle hecho este homenaje a mi compadre, que era mi hermano también, y yo sé que desde el cielo él estará feliz viéndonos a todos aquí juntos, reunidos para hablar de él, aunque sea una palabra bonita, como él se la merecía. Muchas gracias por ese homenaje. Gracias. Tiene la palabra Mirna y Carlos Escalante. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los organizadores de este evento. Bienvenidos a Venezuela y a Alexis Ortiz. Muchísimas gracias por esta iniciativa extraordinaria. Un saludo muy especial a Rosa, a la familia de Pedro, un gran ser humano. Yo tengo 2 comentarios, 2 anécdotas que contar. Yo conocí a Pedro en el año 87, siendo subsecretario del Senado. Yo era secretario de la Comisión de Política Exterior y me orientó, me enseñó todo el manejo parlamentario que tenía que uno que aprender. Estaba empezando en estas lides y siempre fue un orientador, un amigo, siempre muy cordial, con un deseo de colaboración permanente. Con los años coincidimos de nuevo en Miami y él muy metido en todos los temas del trabajo de la MUD, trabajo de la votación que se manejó para New Orleans, todo el trabajo permanentemente de las votaciones que se hicieron aquí para cada actividad. Pedro era el líder, era la cabeza de todo. Sabíamos que había una persona que estaba comprometida sin ningún tipo de interés, sino la libertad de Venezuela, que es lo que nos mueve. Coincidíamos muchas veces en la misma iglesia, nos veíamos permanentemente en San Edward, y eso también ayudó muchísimo a unirnos y acercarnos de una u otra forma. Siempre sabía que estaba Pedro, Rosa, su hijo, Edwin. Realmente era muy ameno verlo y compartir con él en la iglesia. Y una anécdota adicional fue una sorpresa para mí en una tarde de un viernes, si mi memoria no me equivoco, 2 o 3 años atrás, desde cumplir este 1 de diciembre, coincidimos en un encuentro de Maús. Mayor sorpresa que lo veo sentado de primerito en la fila a Pedro y lo veo a él. Yo decía, bueno, conozco a alguien porque no conocía a casi a nadie en ese encuentro de Maús.
y fue un fin de semana hermoso, extraordinario, lleno de... Conocí esa pasión que tenía Pedro por la Virgen, que realmente lo movía, y conocí otra faceta de Pedro que realmente me hizo acercarme más a él. Mi familia, oramos desde el primer momento que nos enteramos que estaba enfermo. Empezamos a preguntar cómo sea, quién es Alexis, cuéntame, ¿cómo sabes? ¿Qué sabes? Alexis me decía, escríbele, mándale mensajes. Yo le mandaba canciones, le mandaba cosas optimistas, le mandaba, tratando de darle mucho ánimo, porque él era una persona muy especial para nosotros. Y quiero dejar a mi esposa que tiene algo que leer de mensaje para no hacerlo muy largo y para que todos los demás participen. Muchísimas gracias a todos los que están en esta sala participando, porque realmente Pedro se lo merecía todo, un venezolano de carta cabal. Buenas tardes, un gran abrazo para Rosa, para los hijos de Pedro, para sus nietos, para su familia, a los organizadores de este encuentro tan lindo. Muchísimas gracias que permiten este espacio para poder compartir. Yo conocí a Pedro en la iglesia, esa es la imagen que yo tengo de Pedro Mena, una persona apasionada, todos los domingos en misa, con su familia, con una devoción, y al final teníamos siempre algo muy grato, nos quedábamos hablando, Alexis, Pedro y nosotros, y hablábamos de muchas cosas, hablamos de Venezuela, y Pedro siempre fue un ilusionado por la posibilidad de que estaba cerca nuestra libertad y un cambio para Venezuela. Yo creo que eso lo tenemos que tener en nuestra mente y en nuestra alma siempre, porque Pedro era un comprometido con eso siempre. Y yo les quisiera leer algo que tengo aquí de una persona que se llama Fernando Delgadillo, que dice: soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Yo creo que somos tremendamente afortunados de haber coincidido con Pedro, cada uno en su espacio, cada uno en su circunstancia, porque es una persona realmente con un corazón, así como él era grande, así era su corazón, su alma, y sé que desde el cielo, que seguramente es lo que está disfrutando ahora de esa gran gloria de Dios en la que él creía y estaba convencido, nos acompañará a su familia, le dará fortaleza, y estará con nosotros celebrando la libertad de Venezuela el día que tengamos ese gran día y disfrutemos de ese gran momento. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Tiene la palabra Óscar López. Bueno, buenas tardes. Yo le saludo, ¿verdad?, a la iniciativa, y un gran abrazo a Rosa y a los muchachos. La pérdida de Pedro y a todos los que hicieron este encuentro, creo que es la mejor manera de recordarlo. Es la mejor manera de recordarlo porque Pedro era eso: encuentro, conversación, charla, ameno, a veces en posiciones difíciles, encontradas, y siempre había una conciliación, siempre se buscaba solución. Yo creo que Pedro es esa gente, digamos, de siempre, diría yo, la gente de siempre, la gente buena, la gente que amplio, lleno de amor, con fe, hombre, profundamente de fe y amigo. Lo conozco desde Venezuela y después nos reencontramos, ya él estaba aquí cuando yo tuve que salir de Venezuela. Y bueno, compartimos muchísimo en política y compartimos, digamos, opiniones. Y creo que si de alguna manera hay alguna palabra que lo define a Pedro, yo diría que es una palabra muy sencilla, un poco usada, pero creo que lo define perfecto, que es la longanimidad. La longanimidad es grandeza de ánimo, es amplitud de ideas, es conducta, y viene del latín longus, que es largo, y animus, que es alma. Y eso era Pedro, una vida larga, llena de coherencias, de aciertos, de encuentros, desencuentros, constancia, perseverancia, y un alma también perseverante, constante, que pocas veces
a pesar de que hubiera tenido diferencias o había tenido obstáculos, se enfadaba. Creo que tenía una gran cualidad y por eso digo que esta palabra lo define con esa alma grande, porque estaba lleno de paciencia, de fe, del amor por su familia, el amor a sus ideales, el amor a su trabajo, porque lo conocí trabajando en Venezuela y trabajando aquí. Y creo que Pedro es eso, longanimidad, afecto, cariño, gran amigo. Y a sus hijos, a su familia y a todos, que yo creo que la mejor manera de recordarla es conversando de él. Y yo creo que la gente que deja huella no se olvida y Pedro estará siempre en la mente y en las historias de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Acción Democrática Florida. Adelante. Sí, lo primero que le doy sentido pésame a la familia Mena, que deben estar orgullosos de lo que fue Pedro Mena para nosotros los venezolanos. Y especialmente para nosotros lo fue la Acción Democratista. Pedro Mena me sorprendía a mí, porque cuando alguien estaba tratando de torpedear las acciones que él hacía, yo lo veía siempre conciliador y me sorprendía y no le veía ningún gesto siquiera pícaro o cosa, sino no, sigamos adelante, hermano, no le haga caso a eso, vamos a seguir adelante. Pero era un unificador, realmente. Es difícil que acá, en la diáspora nuestra, en la Florida, haya alguien que pueda ocupar los quilates que él ocupó, los puestos, la capacidad de convocatoria. Hay muchos dirigentes, pero difícilmente ese que no expresaba ni odio, ni rencor, ni incomodidad con quienes le torpedeaban. Y siempre fue un amigo. Siempre le dije compañero Mena, porque lo sentía un compañero, como si fuera también una Acción Democratista, porque creo que alentaba a todos los de los demás partidos, en especial Acción Democrática, y conmigo fue un especial amigo. Entonces, creo que Pedro es casi irreemplazable, como pasó con la doctora Gisela Parra, que después que ella dejó ese vacío, nunca hemos podido llenarlo, y yo siento que es así, y siento que va a ser con Pedro. Bueno, y que se sienta orgulloso a sus familiares y que fuimos sus amigos de haber contactado a un ser especial. Muchas gracias a todos por escucharnos. Tiene la palabra Sol Zavala. Sí, buenas tardes. La verdad que creo que nadie me conoce acá, pero yo sí los conozco casi todos. Conocí a don Pedro en una emisora aquí en Miami. Cuando fue diputado, mi padre era diputado por el estado Falcón, suplente, por los años 80 y no sé cuánto. Y yo fui a hacer unas pasantías a la Asamblea Nacional. Y recordé, muy jovencita, que él me salvó de una arremetida que hizo un diputado de Acción Democratista ya fallecido. Pero lo volví a encontrar en Miami. Le recordé, porque también estoy en el exilio, soy fundadora de una organización política que se llama Renuevo y estuve secuestrada en Venezuela por el SEBIN. Pero cuando lo encontré aquí en una emisora, era abrazar la democracia. Era abrazar la libertad de Venezuela, de lo que todos anhelamos. Y nos encontramos como 4 veces. Y me decía, Sol, no dejes, porque yo tengo una escuela de estudios políticos para jóvenes entre 10 y 25 años, y me la destruyó el gobierno. Y me decía, no dejes, prepárate. Ayuda a los jóvenes, a esos jóvenes que necesitamos para formarlos en la política. Y yo creo que a mí me ha dolido muchísimos fallecimientos aquí, pero esta semana de verdad que he sentido muchísimo la muerte de don Pedro,
creo que esas son las cosas que no se nos olvida, que no se nos puede olvidar, gente tan conciliadora, tan capaz de decirle y darle ánimo a uno en un momento tan difíciles que vivimos, porque estar fuera de su país perseguida es lo más duro de la vida. Y muy triste, y creo que se nos ha ido un gran demócrata, un amante de la libertad de nuestro país. Y eso tenemos que valorarlo, considerarlo, y que nos llene de fuerza, esa fuerza que él tenía, esa capacidad de darte ese mensaje tan necesario en el momento que tú lo necesitas. Yo creo que la última vez que lo vi en la emisora, yo estaba que tiraba la toalla. Tú no puedes abandonar lo que estás haciendo. Aunque tengamos diferencias políticas, creo que fue un hombre increíble. Siempre lo veía como mi papá. No era mi padre, pero lo veía en esas mismas, en esos grandes demócratas que se nos han ido en este tiempo. De verdad quiero darle mi gran pésame a su esposa, a sus hijos, porque si a nosotros que casi no lo conocimos, que no lo vimos, que no compartimos tanto con él, no siente, yo me imagino el dolor que ustedes tienen, porque perder un ser querido es lo más triste. Y yo quiero, por favor, que me permitan hacer una oración por nosotros los que estamos fuera. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, en este momento, Padre, tan difícil para todos los que estamos fuera de nuestra nación, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a superar estas situaciones tan duras que vivimos de hermanos venezolanos que no retornarán a Venezuela vivos. Señor, necesitamos pedirte, Dios mío, que con esa fe infinita que don Pedro tenía en ti, que siempre hablaba de ti, de la fe que él tenía, asimismo sea inculcada en cada uno de nosotros, Señor, de los que queremos regresar a Venezuela. Y que esto nos dé mucho ánimo para seguir luchando por nuestra libertad, porque va a valer la pena. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias. Tiene la palabra Pablo Antonio Gómez. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me oye, por favor? ¿Me oye? Sí, lo escuchamos. Adelante. Bueno, en primer lugar, quiero saludar y ser solidario con la familia Mena, con Rosita, con Stephanie, con Edward, con el Gordo, con mi querida Mayarlín, que de tiempo de Ciudad Tablita a esta época no nos veían. Sí. Gran luchador por las libertades democráticas. A mi hermano Antonio Ecarri, a Eduardo, que lo vi por allí, a Ramonita Salas, venida con nosotros de aquella época glorioso de la juventud. En fin, a todos los presentes por este merecido homenaje a nuestro hermano Pedro. Me es duro tengo 50 años conociendo a Pedro. Venimos juntos de aquella célebre división de la juventud del MEP, donde dejamos el otrora partido y nos encaminamos hacia el sendero que nos señalaba el maestro. Allí ya vislumbraba Pedro Mena en la parroquia Altagracia de Caracas como un gran luchador, como un gran creador. No sé si ustedes se acuerdan de la creación de Meridiano con Carlito. Allí Pedro creó una página que se llama, y nosotros desde la Junta del mes, por Pedro, Paco, Luis Salas, en la Plaza Oleares, vendíamos o regalábamos, dicho, las primeras ediciones.
juventud que brotó por unos ideales distintos que hoy por hoy nos mantienen en la lucha a pesar de los años que uno de nosotros tenemos. Pedro, en ese batallar, era uno de los que se le veía pues, las condiciones humanas, las condiciones dirigentes, en calidad de persona que era Pedro, mi hermano. Pasaríamos toda la noche comentando las anécdotas de Pedro y mía en este trajinar. Muchas son las anécdotas, risas, tristeza y avances en la vida que tenemos en común, Pedro. En esa juventud del MEP lo acompañábamos como, entre otros, ya dije Antonio Carri, ya hablé de Paco Murillo, su hermano recién fallecido, su hermano era Tiburón Jiménez, David Fermín, Fernando Álvarez Paz. Bueno, una serie de jóvenes que albergamos las ideas del maestro como un danza para el devenir de Venezuela. Y allí Pedro brillaba. Ya Antonio hizo una remembranza de él, de los viajes internacionales, de las cosas que Pedro con su humor permitió. No es de ahora, fue siempre la vida. Pedro tuvo un humor a flor de labio. Hace recientemente fui a cumplir una actividad política en Miami y allí se a que fue a reunirme para que habláramos las cosas políticas, porque yo era el director general de la Nacional y cuyo presidente es el diputado Rosa. Me queda de verdad que decirles, unirme a todos ustedes en este encuentro tan afectivo, tan sentimental, y decirle que Pedro siempre está. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Vilma Petrasch. Bueno, en principio quisiera dar las gracias a todos los organizadores. Un homenaje absolutamente hermoso. Por favor, mis condolencias a Rosa, mi compañera de estudio, amiga, a la familia, por supuesto. Pero sin duda me he encontrado con una experiencia maravillosa de estar aquí, porque ha habido un profundo amor hacia un ser absolutamente fuera de serie. Es que es muy difícil describir a Pedro sin decir cosas buenas. Yo decía recientemente, precisamente cuando me enteré de la muerte de Pedro, y por supuesto comparto con Sol, yo también tengo una semana muy triste, llorando a ratos y recordando a un ser humano que de verdad difícilmente uno se consigue con personas tan buenas, tan absolutamente buenas, que uno dice, hay personas que cuando nacen se rompe el molde de esas personas. Yo creo que Pedro Mena era esa persona que cuando llegan a la vida de uno, más nunca se van. Yo le doy, por ejemplo, las gracias infinitas a mi gran amigo Alexis Ortiz, que fue el que me lo presentó. Porque desde ese momento Pedro nunca dejó de ser parte de mi vida. En distintos momentos no dejaba que nos perdiéramos, por ejemplo, porque a veces con nuestras ocupaciones nos olvidamos que tenemos, más allá de nuestras vidas privadas, funciones públicas que cumplir. Pero Pedro tenía tiempo para todo, para ser ese padre maravilloso, ese esposo realmente ejemplar, ese amigo que te da la mano cuando sabe, y aún sin que tú sepas que él lo sabe, te da la mano porque tú la necesitas.
ese ser humano que permite ese concepto de construir consensos, aún en medio de las más difíciles situaciones, digamos, de confrontación, de disenso entre las comunidades. Yo creo que por eso, cuando yo dije que Pedro había sido y es un constructor y un guardián casi prácticamente de la venezolanidad, lo digo con el sentido verdaderamente más amplio de lo que significa ese concepto. Pedro es, para mí, es de este tipo de personas que su vida es un símbolo del ejemplo de lo que debe ser un gran político. Una persona que deja huellas, que puede tener tiempo para ocuparse, y en ese sentido le doy totalmente la razón a Edgar Simón Rodríguez cuando habla del don de la humildad, porque Pedro era profundamente humilde, un hombre con una gran experiencia política, una gran experiencia humana, pero siempre tenía su oído abierto a escuchar y siempre tenía la palabra amable que decir. Esa persona, por lo tanto, que con su quehacer de vida deja una huella absolutamente imborrable en una comunidad. Y yo quería terminar diciendo algo que escribí cuando los oía a todos ustedes, porque bueno, como profesora al fin siempre tomo notas, ¿no? Hay personas que guían con el ejemplo, que dejan huella por sus buenas obras, por su generosidad infinita, por su bondad, por su ejemplar espíritu de lucha, por su honestidad, pero sobre todo, y voy a rescatar de nuevo la palabra, por su humildad. Eso era Pedro Mena. Y a mí me enseñó, porque yo soy profesora de ciencias políticas, me toca estudiar la política, me toca enseñar sobre política. Entonces uno se encuentra con personas que caracterizan, que ejemplarizan el concepto de la política. Y solamente se me ocurrió escribir una última frase que dice, para ser un gran político, para ser un político con P mayúscula, para rescatar el alto sentido de la política, hay que ser sobre todo un gran ser humano. Y eso era Pedro Mena. Me siento muy complacida de estar aquí con ustedes y de estar recordando una persona que sencillamente es insustituible, es irreemplazable, pero que vale la pena mantener su legado para continuar construyendo la venezolanidad, tanto fuera de Venezuela como dentro de nuestro querido país. Gracias, por favor, por este homenaje tan maravilloso. Muchísimas gracias, Vilma. Bueno, teníamos en plan el que esta actividad no durara más de una hora. Ya tenemos 1 hora y 40 minutos. Le voy a dar la palabra a Alexis Ortiz para que cierre pues la actividad en nombre de Bienvenidos Venezolanos. Alexis, tiene la palabra. Queridas amigas y amigos, realmente que estamos muy emocionados, pero muy emocionados con la participación de todos ustedes en este homenaje al querido Pedro Mena. Les digo que Bienvenidos Venezolanos, esta plataforma que estamos desarrollando, se va a ocupar de que este evento vaya a todas las plataformas digitales, no solo a YouTube, sino a todas. Y nos vamos a ocupar, también Pedro se va a ocupar de eso, que siempre él es muy diligente para esas cosas. Pedro se va a ocupar de que este programa le llegue, este homenaje le llegue a todos ustedes. Yo quiero cerrar este homenaje recordándoles algo. El gran poeta del pueblo venezolano, Andrés Eloy Blanco, en una oportunidad dijo que Venezuela, y esto lo dije yo en un programa que hizo Lulú Vieta hace unos días en homenaje a Pedro, lo recordé allí. El gran poeta Andrés Eloy Blanco dijo que en Venezuela había una paradoja, y es que el hijo bueno se le muere afuera y el hijo malo se le eterniza dentro. Bueno, Pedro fue un hijo bueno que se murió afuera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Alexis. Estamos listos. Hay algunos comentarios, algunas personas que ahora están levantando la mano, que pudiéramos pues dejarlos hacer sus comentarios para cerrar posterior a ellos. No sé si
Tengo aquí a Mirna y Carlos Escalante que querían hacer una propuesta. Muchísimas gracias a la plataforma. Tengo una propuesta que creo que esto debe dejar el legado de Pedro debe continuar. Y nosotros los venezolanos que estamos aquí, los que estamos afuera de Venezuela en cualquier continente, inclusive los venezolanos que están en Venezuela, deberíamos buscar la forma, yo voy a poner a Alexis en esa tarea, de generar un premio del buen ciudadano Pedro Mena. Yo creo que deberíamos buscar la forma de promover la creación de ese premio, que no solamente tiene que ser para Venezuela, no puede ser cualquier ciudadano del mundo que tenga esas características de Pedro. Deberíamos premiarlo con el nombre de Pedro Mena, el premio a un buen ciudadano. Yo creo que esa es una cosa que pudiera ser un legado bonito, interesante, y lo dejo como propuesta al grupo que está aquí presente. Stephanie Mena Domínguez. Bueno, nada más quería agradecerles a todos, muchas gracias por este homenaje que le hicieron a mi papá. Siempre lo recordaremos como el hombre bueno que era, y de verdad agradecida por todo el apoyo, todo el amor que nos han dado a mí y a mi familia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos García Arcaya. Yo conocí a Pedro Mena casi desde que llegó acá. Yo estoy aquí desde 1993. Y con Pedro me unió una muy grande amistad. Tuvimos muchísimas reuniones de amigos. Nos veíamos casi semanalmente por muchos años. Nos vimos en Café Canela y conversábamos sobre la libertad de Venezuela, sobre la diáspora, sobre qué podíamos hacer para unirnos. Y lo que más recuerdo de Pedro Mena fue su gran integridad como ser humano, su fe cristiana, su amor por los demás, su desprendimiento de lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo, las cientos de horas, miles de horas que le dedicó a la causa de Venezuela, a organizar los grupos, las marchas, las reuniones, las elecciones, incansable, un hombre de familia, junto con su bella esposa Rosa, con sus hijos. Lo veía cada rato cuando iba a la iglesia, lo veía él junto en primera fila con sus hijos. El amor tan especial que le tenía a Edwin, la dedicación a sus amigos, al país. Son muchas cosas que puedo comentar sobre Pedro. Teníamos un grupo en Café Canela, Ramón, él y yo, y a él lo llamábamos el ministro. Y conversamos muchísimo, pero muchísimo, sobre qué hacer para liberar a Venezuela. No lo pude ver mucho últimamente. Intercambiaba por él con el chat privado, le mandé una palabra de aliento. Cuando cayó enfermo, me agarró muy mal, me sentí muy mal cuando supe que nos había dejado, pero estoy de acuerdo con las personas que han hablado acá. Pedro es de esos seres que nos toca en la vida, porque a él lo define una palabra: un ser humano íntegro, completo, humilde, amigo, y así lo debemos recordar. Y quiero darle las gracias a Alexis, a Pedro y a todos los que organizaron este maravilloso encuentro, donde cada uno de nosotros pudo dar su testimonio del impacto que tuvo Pedro Mena en nuestras vidas. Que Dios lo tenga en su gloria, y para Rosa y para sus hijos, mi palabra de solidaridad, mi palabra de amor,
y vamos a recordarlo como lo que fue. Un gran ser humano y un gran venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes, Pedro. Aquí. ¿Cómo estás, Maru? Sí. Rosa, bueno, sabes lo especial que fue Pedro. Stephanie, Edwin y Edward y sus hijos tienen el legado de un gran hombre. Y después de todo lo que han dicho aquí nuestros amigos, veo que en esta pantalla hay personas que tenía mucho tiempo que no veía. General Báez, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. A todos de verdad, saludo de lo muy de adentro, y lo que vamos a decir lo sentimos. Pedro nos enseñó que Venezuela nos hizo compatriotas, pero Estados Unidos nos hizo familia. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca, porque ante cualquier situación siempre estuvo allí. Y de parte de la familia Bello Pardo queremos honrar ese legado en que Pedro nos enseñó a ser familia, una familia venezolana, con sus diferencias, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus sufrimientos, pero familia en sí. Y creo que ese es el mejor legado que nos dejó, el mejor consejo que nos dio y el mejor homenaje que le podemos hacer. Ser la familia venezolana que él siempre soñó que fuéramos. Que Dios lo tenga en su gloria y que su memoria sea una bendición para todos sus familiares, sus afectos y esta familia extendida que hoy está aquí rindiéndole homenaje. Los queremos mucho a todos. Gracias. Si me permiten, por favor. A ver, amigos, sí, ya debemos dar cierre al acto. Tenemos varias personas igual que quieren conversar, pero se hace muy extendido. Vamos entonces a cerrar y bueno. Yo muy brevemente, mi abrazo a Rosa y a los muchachos. Quiero dejar testimonio de mi gran amistad con Pedro, de quien aprendí en lo político a conciliar los extremos. Eso nunca lo había aprendido yo de nadie, pero con mis conversaciones y mis discusiones con él, a veces muy fuertes, me enseñó eso y se lo voy a agradecer eternamente. Por otro lado, su valor de la familia como muy poca gente, ese gran amor y la cercanía que tuvimos por la carrera musical de su hijo, en la que una que otra vez yo le daba mi opinión a él por acá y eso nos acercó muchísimo. También le dieron valor, no sé si esta imagen podrán verla. Esto se convierte para mí en un icono de mi colección, mi mejor homenaje a mi querido amigo Pedro Mena. Haberme tenido en su casa en un diciembre comiendo las hallaquitas de Rosa. Es un gesto de amistad precioso. Que Dios te tenga en la gloria, querido amigo. Gracias a todos. Saludos y bueno, damos por finalizada la actividad. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bienvenido Venezolanos TV, Alexi, a todos los que participaron. Realmente para nosotros es un orgullo, una satisfacción de saber cuánto querían a nuestro Pedro. Gracias por todo. Muchísimo. Hasta luego, gracias. Saludos a todos. Gracias.